Bueno, qué vergüenza. ¿Está grabando? Qué vergüenza esto que está sucediendo, Nacho. ¿Cómo estás? Ay, pues estamos bien. Vamos a ver. No sé cómo empezar esto. Bueno, estamos en el escenario del Cursal. ¿Cómo se puede ver? Como se puede ver, sigue habiendo público en la sala. Es que, ¿En qué momento ¿sabes qué se nos pasa? ha ocurrido hacer esto? Esto nunca se ha hecho. No, y porque yo creo que nadie se ha atrevido a A lo hacerlo. mejor es por algo. Bueno, vamos a intentar contextualizar de alguna manera. Lo primero, el título. El ¿no? título, el vomitorio. El vomitorio es la entrada en los teatros antiguos, en los circos romanos, la entrada del público a la grada, ese lugar por el que pasan. Pero por supuesto también vomitorio es... La acción de vomitar. Sí. De alguna manera pensamos que sería buena idea, después de un concierto, En ese éxtasis, en ese frenesí. en esa emoción que se siente uno después de... Está muy cerca esta gente. Sí, está muy cerca. Están yo lo siento, ya mi burbuja la están rompiendo. Los luxemburgueses de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo están muy cerca, que acaban de interpretar. Pero lo que quería decir es que de alguna manera vamos a intentar vomitar con toda la pulcritud posible. Y con buenas palabras, obviamente. Por supuesto, y con delicadeza, lo que ha sido este concierto, ¿no? Intentar... Y todas esas, yo creo que después de ese silencio que son estar 45 minutos de música callado, todas esas emociones, todas esas pasiones que sientes, volcarlas de lleno. Así, intentar de alguna manera transmitirles, ¿no? Esta emoción. Y además, justo nada más terminar un concierto de la quincena musical Donostierra. El festival más antiguo de España, la edición 85 del festival. 85ª. Es muy Esperanza Aguirre. Sí, total. ¿No? Se lo hacía A Rufián. a Rufián, es verdad. Se lo Sí. hacía. Bueno, por cierto, primero, bienvenidos a este ¿Al podcast. vomitario? Y después, hemos tocado esta mañana tú y yo. Hemos aquí. inaugurado el festival. Hemos inaugurado la 85ª edición de Quincena Musical. Hemos tenido un recital precioso de piano y voz. Hombre, que no es porque seamos nosotros que lo digamos, que también. Pero ha sido muy bonito. Hemos hecho un programa que se llama A Quiet Voice Inside. A Quiet Voice Inside, que de alguna manera converge más de 500 años de música, donde parece bastante ecléctico, ¿no? Que ha cambiado muchísimos Sí, estilos. es muy heterodoxo. Yo creo que es una cosa en donde de repente hemos roto las barreras del tiempo. Pero funciona muy bien. Sí, yo creo ¿No? que a la gente le ha gustado. No es porque lo digamos nosotros. He de decir que no ha empezado tampoco de maravilla lo que ha sido la experiencia de... Ha sido de una concierto. mañana un poco extraña, digamos. Bueno, lo primero, el concierto era a las 12. A las 12 de la mañana, que la verdad, para los pianistas es bueno, pero para los cantontos y cantantes, la Claro. voz a las 12 de la mañana está un poquito Claro, desayunando. A las 2 de la mañana no suele ser una hora donde el cuerpo esté del todo despierto, a pesar de que ya sea buena hora. Entonces hemos llegado al sitio. Estaba el piano que acababan de ponerlo, estaba todavía cubierto con la manta. Y hemos dicho, bueno, vamos a calentar un poquito antes de que entre la gente. Entonces, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Al sentarme al piano y ver que de los 3 pedales que tiene el piano, uno no funcionaba. 1 de 3, o sea, está bien, la proporción está bien. Por así decirlo, yo he puesto el pie y no ha pasado Y ha nada. dicho, Y he "Esto dicho, uy, qué dormido estoy. Yo voy a volver a tomar el pie. Sobre Y no todo yo he funcionaba. visto tu momento de mirar para atrás y me dice, Nacho, Esto- llama a alguien. ¿Esto está sucediendo o soy solo yo? Y efectivamente, bueno, es que no había llegado todavía el afinador, acababan de traer el Pero piano. bueno, lo han solucionado rápido. Claro, después O sea, efectivamente hemos llamado al afinador y me dice, no te preocupes, estoy de camino, ha llegado, lo ha solucionado y el concierto ha ido muy bien, Ha ¿no? ido muy bien y además ha sido también muy gracioso porque nos han pedido 2 bises Ha ido muy bien, quizás ha ido demasiado bien. demasiado bien. Estábamos demasiado contentos del concierto. Han quedado como muy contentos, el público le ha gustado mucho, hemos tocado el bis, que ha sido un tocado el bis. éxito. Hombre, la manera de Y Carmen han es un hit. Y han aplaudido, y hemos saludado. Sí. Y han aplaudido, y han aplaudido. Y yo te he mirado y he dicho... ¿Que Nacho, quieren otra? Nacho, que no se callan, que están aplaudiendo mucho. Y decimos... Que quieren otra y no hay otra. Qué vergüenza. No hay otra. Bueno, ha sido una maravilla, la verdad. Hemos tocado todas las piezas que teníamos, que Lo también ha hemos sido un éxito. disfrutado, que Eso es. queramos o no, yo creo que es lo más importante cuando te subes a un escenario. Y justo después, como me maravilla este momento que estamos viviendo, justo después hemos venido aquí a este sitio donde estamos a hacer una prueba del podcast. Porque claro, efectivamente, esta mañana hemos abierto el festival, sabíamos que esta noche, después del primer concierto Y de esto es quincena, que como nunca lo ha hecho nadie, había claro, que probarlo. Había que probarla, había que ver dónde poníamos la cámara, efectivamente, dónde nos situábamos, cuál iba a ser la iluminación. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando al momento de entrar aquí estaba toda la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo
toda, en su totalidad, con todo el mundo, porque ahora, claro, En el escenario. ahora está tremendamente vacío. Ahora, bueno, están los técnicos recogiendo, efectivamente, desmontando el escenario para prepararlo para el concierto de mañana. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos tenido que abrirnos paso entre los violas, los violonchelos, atriles, pasando con la cámara, con todo el equipo? Disculpe, los luxemburgueses nos han mirado un poco raro, hay que decirlo. Sí, vamos a empezar con lo que ha sido ya el primer concierto, no solo de Quincena Musical, sino el primer concierto de El Vomitorio. El Vomitorio, que ha sido una maravilla de programa que empezaba con el quinto concierto de Saint-Saëns para piano y orquesta y después la quinta de Mahler, 5 y 5, que ha sido... O sea, me pasan muchas cosas, que es que yo estoy muy emocionado. Sí, no, además es que yo creo que después de escuchar la quinta de Mahler, uno está en ese estado de frenesí absoluto. Pero yo estoy emocionado de verdad, porque el programa ha sido una preciosidad y ahora hablaremos un poco de él, pero también sobre todo porque... Claro, como tenemos que preparar tantas cosas un poco backstage para que lo entienda la gente, estábamos justo en el escenario escuchando todo, en el escenario. Es verdad que detrás de las puertas, por supuesto, que no pero ya nada. sabes lo que es estar al lado de la concha sonora, que vibra todo. Es que vibra el suelo, cuando estaba vibrando el suelo con... Ha habido en un par de veces que nos hemos mirado porque es que esa vibración se te mete dentro. Es una pasada, es una maravilla. El cuarto movimiento, el adagio, me he puesto a llorar yo solo. Sí, además ha habido un momento en donde nos hemos separado. Tú te has ido a un lado del backstage. Yo no podía estar contigo. Yo a otro. Yo no podía estar y contigo. Estábamos como viviendo nuestra película personal interior. Es así una preciosidad. Este cuarto movimiento, que es quizá el más famoso de toda la sinfonía. Es que al final es la gran banda sonora de la película de Visconti, de esa muerte en Venecia. Que quieras o no, yo creo que ya te transporta directamente. Es que es una ¿Sabes? El adagio a mí me gusta mucho, sobre todo porque es una carta de amor, pero con mucho dolor dentro. Sí. O sea, es como cuando le estás mandando un SMS no, de verdad. Primera analogía del vomitorio. Un WhatsApp a tu pareja, que igual la estás dejando, pero la dejas en una situación en donde quieres y no puedes. Es una situación de amor doloroso. Donde los astros no se han alineado, ¿no? Quizás no. Y mucho misterio. O sea, la quinta de Mahler, yo creo que Mahler al final es como de esos compositores que te crea un mapa de misterios que no te resuelve. Totalmente. Es la primera vez en muchísimo tiempo que yo escucho esta sinfonía. Y me hace reflexionar de una manera, me hace filosofar de una manera. Van pasando los movimientos, parece como que nunca llega, como que te da un poco y es una preciosidad. Y como se vuelve a ir y te vuelve a dar y es una preciosidad. Y vuelves y estás como una especie de danza, sobre todo porque al final empieza como si fuese una marcha militar. Claro, fúnebre, pero militar. Eso es, o sea, que es una cosa totalmente casi Star Wars, o sea, es... No. Es straussiana, es casi... O sea, a mí me vuelve loco. Y entra toda la orquesta. ¡Pimba! Perdón, el primer motivo que tiene la trompeta se dice que está inspirado porque Mahler era el director de la Orquesta de Viena y se oían muchísimo las llamadas militares en los ensayos. Entonces, de alguna manera, eso le lleva a hacer esta marcha con la trompeta. Una marcha fúnebre que, fíjate, hay muchos de estos estudiosos de Mahler que dicen que era totalmente, que de alguna forma ese Mahler de principios del siglo XX ya estaba augurando lo que iba a ser el Holocausto. O sea, dicen que es un poco como una especie de medio vidente. Esta no me la he visto venir, la verdad. No, de esta no la había escuchado. Pues, de alguna forma, durante toda la sinfonía, o sea, las primeras 4 sinfonías, Mahler nos pone texto, nos pone voz y de alguna forma tú puedes seguir de qué va. Aquí no. Esto es un misterio y de repente te meten pequeñas melodías que suenan melodías judías, nanas judías, te las sumerge dentro del entramado de la orquesta. Y hay muchos estudios que dicen, oye, ¿y si esto es como si estuviese mirando 39 años antes lo que iba a ocurrir? Es una preciosidad. Y el cuarto movimiento tan conocido, el adagio, también es una preciosidad, sobre todo si has escuchado la sinfonía entera. Porque quizás has cogido únicamente por separado lo que es el adagio, es muy bonito. Pero cuando de repente ves la diferencia de escritura, la diferencia de lenguaje, ¿no? Los primeros movimientos con esta, o sea, tienen muchísima importancia los vientos, muchísima importancia los metales. Además, un movimiento que te va a tirar, o sea, avanza, pero a ti te tira para atrás, te retiene y te retiene todo el rato. Pero que esta sinfonía, los metales, o sea, han estado perfectos. Ha sido una barbaridad porque todo... No iba a decir que es de esperar, pero teniendo tantísimo protagonismo como tienen los metales durante toda la sinfonía, pues esperas algo ¿no? De esto, un típico fra, ni uno. Entonces, impecable. Después de 3 movimientos con tantísimo metal, con tantísimo, de repente llegamos a eso, al adagio, arpa y cuerdas, chimpum,
esto para a tomar por saco. Totalmente. Es una maravilla. Y Gustavo Jimeno, yo quiero decir que si Madrid, España o lo que sea tiene un paseo de la fama, ahí hay que poner una estrella. No, la verdad es que ha estado sobre. Porque es de una elegancia y de un gusto que un imaginario musical, y se le ve con todo, con el gesto que hay tantas cosas detrás. Hay libertad, o sea, yo creo que es una persona que ha llegado a un punto en donde entiende tan bien la música que le fluye en libertad. Hablabas del cuarto movimiento, del adagio, que por supuesto es el más conocido de la sinfonía, en parte gracias a la película Muerte en Venecia. Claro, y hay algo que me gustaría comentar, porque me ha dado para pensar en los distintos tipos de fama que tienen los compositores. Porque a día de hoy es verdad que... Lo vemos reflejado, vamos, esto es, mirad en la discografía de los grandes hits de los últimos 20 años, quién sigue y quién no. Pero es muy interesante ver cómo apellidos como Mahler, apellidos como Beethoven, como Mozart, hoy en día, por supuesto, que son mundialmente conocidos sin ninguna duda, pero han vivido vidas completamente distintas y han vivido la fama en primera persona de una manera completamente distinta en vida a ellos. Mahler, de alguna manera, en vida es un poco un sí pero no, o sea, como que tiene se mucho muere en vida de alguna forma, se muere y como chao, pero luego poco a poco va volviendo. Muerte ¿no? en Venecia, o sea, yo creo que pero esto pasa con todos, o sea, Muerte en Venecia hace que Mahler de repente resurja para todo el colectivo popular, pero pasa lo mismo con Farinelli. Farinelli era un personaje olvidado, en 1995 sacan su película y todo el mundo lo conoce, Florence Foster Jenkins. True. Cierto. Sacan su película y de repente una persona que estaba completamente olvidada o una intérprete vuelve de lleno al imaginario colectivo, y yo creo que ese es el poder que tiene muchas veces la cinematografía, ¿no? Totalmente. Otras figuras como Bach, por ejemplo, sí que es cierto que Bach lo ha petado siempre. Y ha sido el padre de la música. Ha sido el padre de la música, como muchos dicen, pero de alguna manera también él... Aunque hoy parezca que no, cuando una vez Bach fallece, como que su figura desaparece un poco. Sí que está muy presente dentro de los círculos musicales. Se queda también en la música para órgano, no relegado ahí a un lado. Sí, pero aunque sea eso, muy respetado en su tiempo, después de su muerte su obra queda como un poco eclipsada por los distintos estilos, no era tan conocida fuera del ámbito. Bueno, está la mítica anécdota de Mendelssohn. ¿A eso quería llegar? Y el chuletón. Por favor, esta anécdota es buenísima. Esta es una maravilla, por favor. Básicamente se cuenta, bueno, esto es una leyenda que luego hay que ver, del dicho al hecho hay un trecho. Pero cuenta la leyenda que estaba el joven Mendelssohn, tendría 19, 20 añitos, yendo un día a la carnicería a comprarse unas chuletas o un solomillo. Y el carnicero, como aquí hoy te lo dan todo muy bien preparadito, con su plastiquito, pues en esa época con el primero que encontraban. Entonces el señor le envuelve ahí el chuletón o el solomillo que se pidiera, se lo da y está el joven Mendelssohn para freírse ese solomillo. Y de repente mira los papeles y ve que son partituras. Y yo creo que eso es una cosa, Mario, que nos pasa a todos los músicos, que tú ves a alguien con una carpeta o lo que sea de unas partituras y tienes que ir a ver qué es esto. A ver qué es esto. Pues esto efectivamente le pasó a Mendelssohn, que llega a su casa con su chuletón, lo abre y dice, un momento, esto no es un papel que envuelva el chuletón sin más, esto qué maravilla ahí es. Y cuenta la leyenda que efectivamente fue al carnicero y le dijo, disculpe, ¿estos papeles de dónde vienen? Y dice, venga conmigo al desván. Y en el desván tenía kilos y kilos y kilos y kilos de partitura que Mendelssohn empezó a coger y dijo, ¿le importa? Y empezó a llevarse y de alguna manera Mendelssohn fue quien dio este pistoletazo de salida de nuevo a esta vida de Bach. Fue la película de Bach la hizo Mendelssohn. En vida, sí, en vida Mendelssohn, que fue la Pasión San Mateo en Berlín. Según San Mateo en Berlín, que dio un concierto que dirigió el mismo Mendelssohn siendo muy jovencito y que de alguna manera reavivó lo que era el gusto, tal vez la devoción, o también meterse en bibliotecas a buscar como loco música de Bach. Y a darle el peso y la importancia que tenía. Luego está Mozart. Mozart es un el pobre ejemplo claro, o sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque tiene fama, pero no tiene fama, pero es pobre. Y acaba muriendo en una fosa común. Y sus restos a día de hoy se siguen sin saber dónde están. Mozart. No estamos hablando de Mozart, acaba muriendo como un pobre. Y luego también el instinto de supervivencia, porque los dos greatest hits de Mozart, por decirlo de alguna forma, que al final son tanto su Requiem como su Flauta Mágica, que ahora solo los hace por encargo. El año de su muerte, por 3 perras gordas, o sea, la Flauta Mágica se la encarga Schickenader como un favor de un amigo, de mira, tengo este libreto, compone esto, y el Requiem ya luego está el misterio de quién encarga el Requiem y también toda esa historia o intrahistoria. Pero es muy interesante que de alguna manera los dos grandes éxitos de Mozart sean por, efectivamente, un encargo. No vengan de una inspiración divina, no vengan de un momento de brillantez especial, no vengan de pura necesidad de
necesito comer. ¿Quién tiene un libreto? Sí. Necesito un libreto, por favor, porque necesito Supervivencia. componer. Es el Sí. artista sobre la supervivencia. Beethoven. Bueno, Beethoven estás hablando que es el eterno triunfador. Beethoven Beethoven lo peta siempre, Sí. por así decirlo de alguna manera. Beethoven lo peta O sea, siempre. le cuesta al principio yo creo que está un poquito bajo la sombra de Haydn, Mozart, Sí. los Esterházy, hay un poquito de todo. Sí, pero una vez empieza realmente a componer, no para nunca de ser tremendamente conocido, de tener muchísimo impacto y de tener muchísimo peso, no solo en la música, sino en la cultura y en la sociedad. Y en la historia. O sea, en general. es lo que yo creo que si tenemos que decir cuál es el primer icono Ujú. en la historia de la música Totalmente. que inspira a generaciones posteriores sin llegar a caer en el olvido, es Beethoven. Y le pasa en vida y le pasa en muerte. Cuando iba a fallecer, todavía estaba paralizada. O sea, Eso- paralizada por la muerte de Beethoven. Eso no lo vimos ni en la Eurocopa ahora que la hemos ganado. O sea, No ni se vi- se- no, no pero había eso- tanta gente. Eso no se ha visto en absolutamente nada. Estaba todo el mundo pendiente. Tanto era así, que esto me parece una fantasía, que los periódicos sacaron el periódico del día y una vez falleció ese día Beethoven, sacaron otro número más para informar de la muerte de Beethoven. Esto no se hace con No. absolutamente nadie. Nada, o sea- Por supuesto, las noticias han cambiado muchísimo y la rapidez que Al tenemos final, hoy en Twitter día, ha hecho mucho. efectivamente, mucho bien y mucho mal. También. Pero, Pero eso como todo. pero imagina el peso de la figura de un Beethoven, Mm. que incluso en el momento de su muerte los periódicos vuelven a escribir sacarlo, por necesidad a de insistir de informar a todo el Sí, mundo. totalmente. Oye, el gran hito se ha muerto, su entierro. Fue- En Viena se paralizó. se paraliza la ciudad. O sea, hordas de gente. 30.000 personas cuentan que hubo. 1827, 30.000 personas para esa época. Estás hablando de que hoy en día serían millones. 30.000 personas en Viena iban a Viena para asistir al entierro de Y Beethoven. las fotos, ¿no? Pero quiero decirte, los cuadros que hay, las serigrafías que puede haber, Ujú. es espectacular ver de qué forma había una devoción por el mito, por Sí. el mito de la novena. O sea, Ujú. había una devoción absoluta. Ujú. Hay una anécdota de Beethoven que me encanta, que me apasiona, que es que Beethoven era mucho Beethoven. Demasiado. A Beethoven no se le abarcaba. Nada. Entonces, Beethoven cuando estaba en su momento máximo, que duró muchísimo tiempo, él compuso la tercera sinfonía suya, que la llamó la Sinfonía Bonaparte, por admiración a los ideales de Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasa? Que Napoleón Bonaparte llega un momento que se autoproclama, La locura del poder. ¿no? autoproclama emperador de Francia. Y esto a Beethoven... Se le calmitó. Sí, porque los ideales de la Revolución Francesa, de la tiranía, todo lo que él Ha tenía... sido cancelado por la cultura beethoviana. Por Beethoven cancela a Napoleón Bonaparte. Tanto es así que efectivamente su tercera sinfonía se llamaba Bonaparte, la Sinfonía Bonaparte. Ujú. Y en el momento de que Beethoven se entera que Napoleón se autoproclama Nada, totalmente emperador, fuera. va corriendo a la partitura de la tercera sinfonía, Al editor. arranca la primera página y escribe, que lo tengo escrito textualmente, dice, él, hablando de Napoleón, no es nada más que un hombre común. Ahora también pisoteará todos los derechos humanos, solo se entregará a su ambición y querrá poner fin a todo por debajo de él y convertirse en un tirano. Toma, Arranca el papel y escribe. Esta sinfonía se llama la Sinfonía Heroica y pone a la memoria de un gran hombre. A pic Napoleón. A Napoleón, no a un amigo. No, A no. Napoleón dice, mira. Al primero de tú, todos. Mira, tú, a tu casa. Y ni nada. Y entonces ahora tenemos la sinfonía, la tercera, la heroica. Ya no es la Bonaparte. Ahora es la heroica, efectivamente. Heroica sin H, además. Pequeño fan fact para la gente. ¿Qué te parece? Hombre, curiosidades siempre se aprende. Bueno, me acabo de dar cuenta que estamos empezando de atrás adelante del programa. Pero yo creo que esto es cuestión del vomitorio. Es que cosas del vomitorio, claro, nosotros tenemos que hablar aquí del programa, pero es muy difícil hablar de la primera pieza cuando acabamos de escuchar Mahler 5 y yo lo que estoy es con el subidón del papá. Sí, está- Bueno, perdón, vamos a empezar. Entonces, lo primero que hemos escuchado Vamos ha al sido concierto egipcio. el concierto egipcio de Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns. el número 5, sí, que él compone en, efectivamente, Egipto. En Egipto, en en un Luxor. viaje a Luxor, correcto. En un viaje a Luxor, en Egipto. Que me dijiste que tú estuviste en Luxor. Yo estuve en Luxor. ¿Qué tal sí. es Luxor? Pues es que estuve hace mucho, pero la verdad es que es una... ¿Dónde está Luxor? En Egipto. Nacho, por favor. ¿Dónde está Luxor? Luxor está... Pues ahora mismo no te lo sé decir. Da igual. Si hemos dicho la leyenda en Mendelssohn, que a lo mejor es mentira. Di. Está por el centro y para adentro. Muy bien, pues ahí está Luxor. ¿Qué tal se come el Luxor?
Pues me haces unas preguntas muy complicadas. ¿Tú comiste bien? Yo no me acuerdo, tenía 8 años. Pero la verdad es que todo el Valle de los Reyes y de las Reinas es espectacular ver, y yo me imagino a ese Camille Saint-Saëns. Estás hablando de finales del siglo XIX, en donde los viajes no son como ahora, que te coges un avión y estás en Nueva York en 7-8 horas, sino que son viajes de semanas, en donde te quedas en el lugar un tiempo y de repente descubrir una cultura que todavía, ahora mismo vas a Egipto y realmente hay, no quiero decir contaminación europea, pero sí que es verdad pero que de alguna forma manera, hay una occidentalización. Sí. Y a día de hoy, o sea, en su época era una cosa completamente... Hablamos del 1896, si no me falla la memoria. Y efectivamente, el shock cultural que tuvo que vivir Saint-Saëns al llegar a Egipto y no solo al conocer la gente, al conocer la cultura, sino al escuchar esa música. Y todas esas, sobre todo en Egipto, que todas esas danzas que se podrían ver en las calles, en los mercados. Eso es, y los músicos ambulantes. Pasa mucho también hoy en día mismo cuando viajas a Andalucía profunda, que el flamenco no se escucha únicamente en los tablaos, el flamenco se escucha en los balcones. En las calles. Se oye en las calles. En Egipto pasaba más o menos lo mismo. Había muchísima música ambular, muchísima cultura que estaba muy viva. Y en el momento que llega Saint-Saëns, le apasiona, se vuelve loca, le inspira. Y él vuelve y lo que tiene que hacer es coger todas esas músicas, todas esas melodías y decir, joder, tenemos la música de aquí, la música occidental, vamos a adaptarlo a este lenguaje. Imagínate también cuando él, al propio piano, estrena este concierto en París, lo que fue para París. De repente, un París acostumbrado a la música de mayor calidad posible, pero también muy europea al final, porque las influencias de la época no son las influencias que tenemos hoy en día. Sí, pero también muy manierista, o sea, es una escuela muy francesa, muy manierista. Sí. Y esto es un boom, esto es pues como Debussy también con el exotismo, o sea, esto es exótico en todos los sentidos. Claro, pero el propio Saint-Saëns, estamos hablando de que la distancia entre, el concierto de Saint-Saëns, el quinto, el egipcio, y la quinta de Mahler, son de 6 años. Estamos hablando del mismo periodo. 6 años, pero fíjate de qué forma antes Europa, los diferentes países, como que su cultura no era una cosa tan general, sino que era muy propia. Era la escuela alemana, la escuela francesa. Sí, y de repente encuentran esta inspiración en la música egipcia que Europa tampoco había escuchado antes. Y se puede ver claramente, sobre todo en el segundo movimiento. Un segundo movimiento con un peso, con unas armonías tan especiales, con unos pasajes que no se han escuchado antes, que no tienen nada que ver. ¿Has visto cómo el piano no suena piano? O sea, parecía un arpa, había veces que parecía un glockenspiel. O sea, yo cuando he empezado el concierto, es un concierto que se programa, pero no se programa mucho, no es una cosa, no es un greatest hit. Y yo había veces que decía, le miraba a Bruce Liu, que ahora hablaremos de él, y decía, ¿está tocando él o es que aquí hay un glockenspiel? Sí, también es una manera de Saint-Saëns en este romanticismo que cada vez se va quedando más sin ideas, ¿no? De alguna manera, como que necesita salir, parece que está todo hecho, ¿no? Parece que ya le hemos dado la importancia suficiente a nosotros, a nuestros sentimientos, a cómo nos sentimos, y de alguna manera Saint-Saëns sale de ahí, aparece, y la primera manera no solamente es con las armonías y con esta textura un poco más distinta que tiene el concierto, sino romper, yo creo, conceptos técnicos del instrumento. Eso es, que suene a otra cosa, que suene, que haya unos efectos técnicos, que haya unos efectos sonoros que efectivamente desde el primer compás es. Vamos a hacer un pequeño inciso porque tenemos a los técnicos de Luxemburgo aquí desmontando están los esperando a que terminemos. Están del vomitorio hasta las narices. Perdón. Hablemos de Bruce Liu. Bruce Liu, último ganador del premio pianista canadiense, virtuosismo espectacular, y efectivamente el vigente ganador del concurso Chopin de Varsovia de 2021. Que son los Oscars de la música clásica, realmente. Al final es el concurso Chopin, que se celebra cada 5 años, esto no es todos los años, y que no solo reúne a los mejores pianistas del presente, sino también del futuro. Me sorprende que digas lo que son los Oscars, porque efectivamente nunca me había parado a pensarlo. Hay muchas competiciones, hay muchos concursos, de piano de muchísimos instrumentos, el Queen Elizabeth, el concurso Tchaikovsky, el Van Cliburn, el Artur Rubinstein, efectivamente, pero de alguna manera el Chopin tiene un aura especial, ¿no? Los concursos... Es el concurso. Es el concurso realmente. Es el concurso, o sea, yo creo que de los pocos que se ha televisado, o sea, esto es un concurso que empieza en los años 20, pero era de la misma forma que había concursos de ajedrez, que había la guerra espacial entre Rusia y Estados Unidos, había un nacionalismo de yo presento a mi candidato para que gane el Chopin, porque de esta forma
Sí. Es el orgullo nacional. Sí, había mucha guerra fría musical. Había hasta apuestas de quién iba a ganar. Claro, entre la Unión Soviética, claro, Unidos, efectivamente, ganará China. Y lo que le pasa al concurso Chopin es que se hace cada 5 años y es que los nombres que hay son Marta Argerich, Mauricio Pollini, es el paseo de la fama. Gary Golson, Yundi Lee, el propio Bruce Liu, Seong Jin-cho, Julian Abdeva. Todos estamos hablando de los greatest hits. Greatest interpreters of the world. Un concurso tipo el Queen Elizabeth, un concurso como el Tchaikovsky, tiene varias rondas, siendo la final un concierto con orquesta, y los premios no son únicamente económicos, sino que implican muchísimas más cosas. Te cambia la vida. Y entonces todos los concursos lo que tiene pues son distintos tipos de pruebas por repertorio. Tienes una ronda que a lo mejor son 30 minutos únicamente. Y en estos 30 minutos tienes que tocar, pongamos, una obra barroca, un preludio de fuga de Bach, un primer movimiento de una sonata, un primer movimiento de una sonata clásica, y una obra contrapuntística. Por ejemplo, digamos, una vez pasas esos 30 minutos, pasas a la primera fase, que es un recital de 1 hora. En esta hora tienes que tocar una obra romántica obligatoria, una obra impresionista, etc. Después de esa hora, pasas a otra ronda, donde tienes otra hora que tocar, un recital con música de cámara, con otros músicos. Luego la música con orquesta, que tienes un concierto con orquesta en las finales. 1 o 2. O 2. Porque hay muchos concursos que tienes 2 conciertos con orquesta. Estamos hablando de que los pianistas, en este caso, pero el resto de instrumentistas también, se preparan 3, 4 horas de repertorio para estos concursos. Que ya es. ¿Cuál es la mayor peculiaridad del concurso Chopin? Que únicamente tocan Chopin. Durante todas las pruebas solo se toca Chopin, solamente. Entonces van pasando las pruebas y ¿quién gana? ¿Quién es el mejor? Estamos hablando de que solo se escuchan las mismas obras todo el rato, por así decirlo. Escuchas a lo mejor la misma obra 3, 4, 5 veces, la misma polonesa, la misma mazurka. Exactamente lo mismo, los scherzos, primer scherzo, una vez y otra vez, todo el rato. Entonces estamos hablando de que la excelencia es tan subjetiva, o sea, es la filigrana máxima. Estamos hablando de un compás que haya sido espectacular, porque todo el nivel que hay es increíble. Y hablando de estrellas, la anécdota que no habíamos contado, el Pogorelich Issue. Estamos hablando de, si no me equivoco, el 80, ¿no? El 1980, efectivamente. Tenemos a la superestrella, la diva, la gran no del diva. Piano, de la música clásica. Sí, que Marta Argerich. Marta Argerich, la pianista argentina Marta Argerich, que es efectivamente una superestrella. Estamos hablando de, hoy en día, Meryl Streep, por ejemplo, podríamos hablar. Sí, o sea, ha tocado por todo el mundo la conoce, todo el mundo paga el dinero que haga falta por escuchar. Y que a sus 80 y tantos años tú la ves y dices, ¿pero cómo hace eso? Porque no se trata únicamente de la calidad increíble que tenga, sino de la longevidad de este nivel. Y de una capacidad musical que crece y crece. Efectivamente. Y crece, que no dices, se ha estancado. No. Te aporta cosas nuevas siempre. Ganadora ya también del concurso Chopin, se encuentra varios años después como jurado del propio Que esto concurso. Es algo muy, yo creo que es muy habitual. Al final, es muy habitual, has ganado el concurso y vuelves a valorar quién te va a sustituir o quién te va a ser parte de este Paraninfo. Efectivamente. Y entonces se encuentran en la semifinal con un pianista atípico, digamos, con un acercamiento al piano atípico, con un acercamiento a la música de Chopin, a la música por acá atípica, todo, que a Marta Argerich le vuelve loco. A Marta Argerich, a muchísima gente y al público le vuelve loco. ¿Qué pasa? Que en el momento cuando hay que empezar a votar, el jurado se divide en 2, cosa que no se ha visto nunca, y la mitad del jurado le da la máxima nota a Igor Pogorelich y la otra mitad le da la mínima. Es decir, estamos hablando de una opinión tremendamente polarizada. Pero que esto al final es de 10 es un 5, quiero decir. Claro, pero un 5 en el concurso Chopin es nada, no pasas. Es nada. Lo que sucede es que no pasa a la final. Igor Pogorelich no pasa nunca a la final. Y Marta Argerich se marcha. Estamos hablando de Michael Jackson en su pick, que dice, yo aquí en American Got Talent, yo no estoy. Yo me voy de aquí, yo de aquí me voy, no os voy a permitir esto, no quiero que esté en mi nombre. Efectivamente, a Igor Pogorelich le echan, no pasa a la final, y Marta Argerich se va. Pero además luego hace una cosa muy loable ella, y es decir, mira, tú no has pasado a la final, pero yo tengo un contrato con una de las mejores discográficas del mundo en la clásica, que es Deutsche Grammophon. Te lo doy. Y así empezó su primer disco. Efectivamente, no estamos hablando de una figura únicamente que sea polarizante y que sea. No, estamos hablando de un grandísimo pianista que efectivamente ha tenido una carrera inmensa. O sea, de años y años y años. El Gaspar Lanoux que tiene grabado este hombre es la magia. Y las suites inglesas que tiene. Son estos vídeos de YouTube que tienen millones de visualizaciones, como las baladas de Chopin de Zimmerman. Sí. No, son como los greatest hits de YouTube, ¿no? Que lo que te vas sacando. Y Pogorelich también está en ese, o sea, yo creo que no gana ese año, pero es el ganador.
Sí, sin ninguna duda. Y esto pasa muchísimo. Esto pasa con Daniil Trifonov. Daniil Trifonov nunca fue ganador del concurso Chopin. Es verdad que era muy joven, pero nunca fue ganador. Y hoy en día es la figura del piano. Es el gran titán, o sea. Que de alguna manera también trasciende más allá de la música clásica. Acaba de sacar hace un par de meses un disco con Deutsche Grammophon, el mayor sello de música clásica que existe, con una transcripción de la banda sonora de Elden Ring, un videojuego. Lo cual es completamente impensable hace unos años. Y hace unos años hablo de 5 años. Estamos hablando de que el pianista, la figura del mundo de la música clásica, saca un disco con la discográfica más importante que existe. La ambición de todo músico. Que es una transcripción de la banda sonora de un videojuego. Los tiempos de la música clásica están cambiando. Bueno, y por eso estamos haciendo esto Por también. eso estamos aquí, efectivamente. Yo te digo que esto hace 20 años a nadie se le ocurriría interrumpir un recital o el final de un recital para hacer una cosa así. Esto es una locura. Esto ha sido el primer episodio del Vomitorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me sigue dando muchísima vergüenza que estén los técnicos aquí luxemburgueses hablando. Sobre todo porque es un episodio que hay que verlo. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo, pero a mí me da mucha vergüenza. Y esto, si todo va bien, nosotros seguiremos durante los siguientes episodios subiéndonos al escenario justo después. Pero yo creo que... Salud. Salud. Salud, claro, las cosas que Bless you. Bless you. Gesundheit. Son cosas que tenemos que, de alguna manera, tenemos que tratarnos. Sí, tenemos que venir la próxima vez con mayor confianza y plantarnos. Y enfrentarnos a esto, efectivamente. Al toro. Nacho Castellanos, muchísimas gracias muchísimas gracias por tus conocimientos. Esperemos que os haya gustado, que disfrutéis de Mahler y de Saint-Saëns. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Quincena Musical por estar on board de y este también proyecto. Confiar en nosotros para hacer esto, que al final es mucha confianza decir que 2 personas se suban aquí y hagan lo que estamos haciendo. Pero únicamente lo puede hacer Quincena Musical, el festival más antiguo de toda España. Y tú y yo, aquí. Chao. Chao.